con esta idea, que el nuevo nacimiento y la nueva criatura no es bíblicamente la misma cosa. Yo pienso que hay personas que piensan que la nueva criatura y el nuevo nacimiento es lo mismo, pero vamos a presentarles con la Biblia que el nuevo nacimiento es una cosa y la nueva criatura es otra cosa. Les voy a hacer una pregunta, no sé si ustedes ni tan temprano pueden pensar. Hay gente que piensa bien temprano, hay personas que piensan un poquito más tarde, hay personas que piensan de noche y a tarde, y hay personas que no piensan nunca. Yo tengo un amigo que es pediatra y él me dice que él se conecta como a las 9 de la mañana, más o menos después que ha tomado café varias veces. Y yo le he dicho que los primeros pacientes que él tiene, pues se juegan la vida con él. Pero tengo otro pediatra amigo que es tarde en la noche, a las 11 de la noche, a esa hora empieza él a leer, un lector de eso apasionado, y a esa hora tarde en la noche que él empieza. Pero hay gente que no piensa nunca. Y fíjense, había un profesor de la Universidad de La Habana que les decía a los estudiantes: muchachos, piensen que pensar no hace daño, pensar no. Y es que algunas personas no se toman el trabajo de enfocar bien lo que leen o lo que escuchan. Déjenme preguntarles, ¿quién creen ustedes que ha sido históricamente el peor enemigo que ha tenido la iglesia? Piensen un momentito, no tienen que contestármelo rápido, y tampoco, si no quieren, no tienen que contestarlo en público para su consumo privado. ¿Quién ha sido históricamente el peor enemigo que ha tenido la iglesia desde que empezó la iglesia? Pues fíjense, el peor enemigo de la iglesia no es el diablo, porque la guerra espiritual ha creado un diablo de esos que entra a donde le da la gana entrar por sus pantalones, y eso es falso. Dios ha hecho nuestra mente un espacio que no puede entrar nadie, ni Él puede entrar. Porque fíjense que la Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Cuando dice el Señor, si alguno abre, yo entro, ¿cuál es la deducción lógica? La lógica que es si él no abre, me quedo afuera. Entonces, si Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, para entrar a mi corazón, yo tengo que abrirlo, ¿de dónde ha sacado la gente que el diablo pueda entrar rompiendo la puerta? ¿Habían pensado eso alguna vez? Si Dios Todopoderoso, para entrar, yo tengo que abrirle, el diablo no puede entrar rompiendo la puerta. Quiere decir que el diablo no puede ser el peor enemigo de la iglesia, porque él no tiene el poder para entrar y romper a la iglesia, que somos nosotros, si nosotros no abrimos la puerta. La televisión tampoco es el peor enemigo, porque la televisión tiene un botoncito que yo lo aprieto y pongo el canal que me da la gana, y si ninguno me da la gana, lo apago. ¿Es así o no? O ella se queda abierta. No, yo me voy a quedar abierta porque tú tienes que ver este programa. Y me abre los ojos así y yo lo tengo que ver. No es que estaba en la televisión, es que yo lo vi en la televisión. ¿Te das cuenta? Un prostíbulo no puede tampoco. El prostíbulo no tiene un aparato de esos que son electrónicos y te ala y no entra porque tienes que entrar. No.
no son los peores enemigos. El comunismo no es el peor enemigo. El ateísmo no es el peor enemigo. El peor enemigo que ha tenido la Iglesia históricamente y lo sigue teniendo es la persona que asiste a la Iglesia y no vive la Iglesia. El peor enemigo de la Iglesia, te van a la historia, fueron personas de adentro que distorsionaron la fe, que llaman heresiarcas o herejes. Fueron de adentro, no de afuera. Es más, las persecuciones, lejos de destruir la Iglesia, siempre la han purificado, porque han sacado de la Iglesia lo que no es Iglesia. Por eso que hicieron los mártires. Hay un segmento que dio su vida, pero no se dio en su fe. Es decir, que el peor enemigo que tiene la Iglesia es el que va a la Iglesia y dice que es cristiano y no vive como un cristiano. Ese es el peor enemigo que tiene la Iglesia, el que más daño le hace. Fíjense, Nietzsche, el que propuso la muerte de Dios, ¿saben lo que ha dicho? Él ha dicho: ha habido un solo cristiano en el mundo y ese murió en la cruz. O sea, Nietzsche no creía que los cristianos eran cristianos. Él dijo: ha habido un solo cristiano en el mundo y ese murió en la cruz. Y Gandhi dijo: no tengo problemas con Cristo, tengo problemas con los cristianos. Y usted puede seguir leyendo la historia. Yo tuve un profesor, yo estudié historia de la esclavitud negra, con un profesor de la raza negra de la Universidad de Nueva York. Ese hombre era un erudito. Él llegaba con la manta esa que usan los de su tierra y una gorrita de ellos, un hombre alto, fuerte, y llenaba el pizarrón de datos históricos. Lo borraba y lo volvía a llenar. Y él nunca decía, no recuerdo haberlo oído decir él, en el siglo XII o en el siglo XIV, que cuando usted dice esto ocurrió en el siglo XV, usted tiene 100 años para no equivocarse, porque en uno de esos 100 años eso ocurrió. No, él daba el día y el mes y el año. Un hombre de una erudición pero extraordinaria. Y yo pensé que ese era un buen terreno para la evangelización. Y un día le hablé al doctor Okoye de Cristo. Y miren lo que él me contestó: yo no puedo ser cristiano porque los cristianos nos esclavizaron. Y yo le dije: doctor Okoye, los cristianos no los esclavizaron, no esclavizaron a su raza. Su raza la esclavizó gente que se llamaba cristiana. Y él me dijo: esa diferencia que tú haces, yo no la puedo hacer. Los que nos esclavizaron se llamaban cristianos y por lo tanto los cristianos nos esclavizaron. Y fíjense ustedes que esclavizar es desbaratar al ser humano. Usted puede hablar de hombre pobre, hombre enfermo, hombre ignorante, pero no puede hablar de hombre esclavo. Porque cuando usted habla de hombre esclavo, destruye la esencia de lo que es el hombre. El hombre puede ser pobre, enfermo, ignorante, pero nunca esclavo. Porque cuando usted esclaviza, usted destruye la esencia del ser humano. La imagen y semejanza de Dios la destruye. Fíjense si eso es así. Que en el Imperio Romano, Roma se creía que era la civilización del mundo. Cuando ustedes leen en literatura que tiene que ver romano y aún en la Biblia,
de los bárbaros. No siempre eran gente de esos salvajes, animales, no. Para los romanos, los que estaban fuera de sus fronteras eran bárbaros, aunque fueran más educados que ellos. Entonces parece que se les encendió el bombillito y se dieron cuenta de que esclavo y hombre no eran compatibles. ¿Y saben ustedes lo que hicieron? Pues en el derecho romano, esclavo se definía como instrumentum vocale, una máquina que puede hablar. Y cuando convirtieron al hombre en una máquina, cuando le borraron la esencia de la imagen y semejanza de Dios en él, lo pudieron esclavizar, porque ya no estaban esclavizando a un hombre, estaban esclavizando a un animal. Y si usted está familiarizado con la historia del origen de esta nación, que mucha gente nada más lo que va es cuando van a Washington y entonces la capital y ven el monumento de Jefferson y dice todos los hombres fueron creados iguales. Yo estudié con el doctor Okoye historia de la esclavitud que incluye este país. Y ustedes saben cómo se le llamaba al esclavo en este país, que se llamaba cristiano. ¿Saben cómo se llamaba al esclavo? Y aún a veces por gente que se llamaban cristiana, porque gente que se llamaban cristiana tenían esclavos. Registren la historia de Estados Unidos y lo van a descubrir, pero mientras hacen eso yo se lo voy a anticipar, porque el doctor Okoye nos lo enseñó. Le llamaban al esclavo talking monkey, mono que puede hablar. ¿Será humillante eso? Vayan a la historia de Estados Unidos. Cuando la gente dice que esta es una nación cristiana, en esta nación hubo un grupito de cristianos. Talking monkey, mono que puede hablar. El cristianismo no es llamarse cristiano. Fíjense, yo soy de la opinión, y después ustedes tendrán su tiempo para cuestionar lo que yo digo y probar que estoy equivocado. Yo tengo la opinión, al observar la conducta de algunos segmentos que se llaman cristianos, de algunas iglesias, y lo que dicen algunos predicadores, yo soy de la opinión que la teología de algunas congregaciones y de algunos predicadores es una teología que tiene a un Dios mitológico. ¿Cómo llego a esa conclusión? Fíjense, cuando usted revisa la mitología, sea mitología griega o persa o mitología, usted se da cuenta de que la teología de la mitología presenta a un Dios de omnipotencia absoluta, de poder absoluto, un Dios que puede hacer todo lo que se le ocurra hacer. El Dios mitológico puede mentir y decir la verdad a su discreción. Puede robar o dar limosna. Puede engendrar una hija y violarla, porque para eso es Dios. Y tiene un poder absoluto. El poder que tienen esos dioses es el mismo poder, como se define en sociología, que poder es hacer lo que uno quiere sin que nada se lo limite. Ahora, el Dios de la Biblia no tiene omnipotencia absoluta, sino omnipotencia relativa. ¿Por qué? Porque hay cosas que Él no puede hacer. En la mitología usted nunca va a encontrar un Dios que haya algo que Él no puede hacer, Él lo puede hacer todo. En la teología de la Biblia usted va a encontrar un Dios que hay cosas que Él no puede hacer.
¿Y por qué? Y no empiecen a orar por mí todavía. Tómense su tiempo, porque si empiezan a orar por mí ahora, cuando yo acabe, ustedes se van a dar cuenta que oraron por gusto, que no hacía falta orar por mi alma. Porque Dios, en su omnipotencia absoluta, optó por relativizarla. No dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. ¿Lo dice o no lo dice? Usted nunca va a encontrar un Dios mitológico que dice que Él no puede mentir. Cuando dice Dios, es imposible que yo mienta, Dios se está definiendo como un Dios moral. Que hay cosas que Él no puede hacer. Ahora fíjense, cuando ustedes oran, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Si el Dios de la Biblia es el que manda ese pan a sus manos, nunca lo va a mandar a través de un vehículo que sea el robo, el engaño, la manipulación. No. Cuando usted se enriquece en un supermercado con libras de 14 onzas, ese enriquecimiento no es bendición de Dios, porque las libras de Dios tienen 16 onzas, no 14. Cuando su iglesia enriquece, porque usted dice, esta es la noche de la siembra y la cosecha, pongo $1 y Dios te va a dar 10, no hay banco que dé eso. El dólar que cae en el plato de la ofrenda como respuesta a esa oferta no lo puso Dios, porque eso es manipulación de la avaricia humana. Cuando usted tiene un empleo y en el papel que usted llenó, usted miente, ese empleo no se lo dio Dios. No venga a la iglesia, le doy gracias, hermano, al Señor, porque el empleo que yo quería me lo dieron esta mañana. Si hay cosas falsas en ese documento que usted llenó, usted puede estar seguro que Dios no le dio ese empleo. Porque Dios no tiene que falsificar un documento para darle a usted una bendición. Dios no falsifica documentos. Y no tienen que decir amén. Porque eso es así. A mí me parece que los predicadores dicen, ¿cuántos pueden decir amén? Están pidiendo que los ayúdame a convencerme que lo que dije es verdad. Yo no necesito que ustedes digan amén. No hace falta que digan amén, porque eso es así. Eso es así. Yo solo lo dije a lo último, no a todo lo demás. ¿Cómo? El amén mío solamente fue a lo último, digo. No te oigo. Es que levanté la mano, por eso. Dice que levantó la mano. Sí. Digo que el amén solamente lo dije a lo último. El amén se lo di a lo que usted dijo cuando dijo que Dios no te bendició cuando mentiste. Si llegas con falsedad a algún lugar, no es bendición de Dios. Te cuesta trabajo. Parece que el micrófono hace mucha acústica, no entiendo bien. A ver, dímelo. No se preocupe. No, le digo que el amén no fue a todo. No, el amén. El amén solamente fue a lo que dijo usted cuando dijo. Ah, no, pero yo no me refería a lo que ustedes dijeron hoy. Es que como. Ustedes dijeron amén hoy, ¿no? No. Sí. Entonces discúlpeme. No, porque yo no oí que ustedes dijeron amén. No era refiriéndome a ninguno de ustedes. Me refiero en general afuera, que muchas veces cuando dicen amén, y la gente dice, pero no sabe lo que está diciendo. Perdónenme si no me expliqué bien. Está bien. Sí. Entonces, cuando Dios da una cosa, la da siempre a través de vehículos legítimos. Él no miente.
Él no engaña. Por eso es que las promesas de Él son en cómo, sí. Sus promesas no son cuestionables. Entonces, muchas de los que representan hoy a la iglesia, yo creo que las representan mal. Es decir, no es una teología bíblica. Ofertas que se hacen, no las hace Dios. Yo he entrado al hospital a visitar a una paciente, miembro de la iglesia donde era pastor, y cuando yo entro, en el momento en que entro, un hombre que oró por ella dijo, lo oí decir amén. Y seguida le dijo a la familia y a ella, ya está sana. Nada más tiene que venir el médico para que certifique que está sana. Lo que hicieron fue que la cambiaron de ese hospital a un hospital con mayores recursos y murió en el otro hospital. Cuando Dios sana, la persona no muere. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia que dice Cristo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y hace años yo leí un folletito donde explicaba ese versículo y el autor de ese folleto decía, cuando Cristo dijo, hace muchos años que lo leí, a lo mejor lo voy a decir no exactamente como él lo dijo, pero esta es la idea. Cuando Cristo dijo, crucemos al otro lado, Él no dijo, tratemos de cruzar al otro lado. Vamos a ver si podemos cruzar al otro lado. Ojalá que crucemos al otro lado. Él dijo, crucemos al otro lado y se acostó a dormir. Y hubo una tormenta. Y los discípulos creían que se iban a ahogar. Y tuvieron que despertar al Señor. Nos hundimos. ¿Por qué Cristo iba durmiendo? Porque Él dijo, voy a cruzar al otro lado, entonces voy a dormir hasta que llegue. Cuando Dios promete una cosa, cumple esa cosa. Y entonces hoy se nos hacen ofertas y ofertas y ofertas y ofertas, y eso es lo que le gusta a la gente. O sea, el evangelio que se vende hoy es el evangelio que te hace rico sin trabajar, por fe. Yo vi en la televisión a uno diciendo, levanten las manos y por fe declárense libres de deudas. ¿Te imaginas eso? ¿Quién no va a una iglesia que no tiene que pagar las deudas, chicos? Pues eso es una maravilla. Eso es inmoral. Y Dios no es un Dios inmoral. ¿Te das cuenta? Dios no es un Dios inmoral. Entonces, ese es un enemigo de la iglesia, porque la fe es conducta. Ustedes se van a dar cuenta que el cristianismo, lean la Biblia para que ustedes se den cuenta que la fe es conducta. Por sus frutos los conoceréis. Algunos en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, y Él les dirá, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay una historia de una china de tiempos anteriores al comunismo, que dice esa china en su testimonio que ella se educó en una escuela cristiana, la escuela que ponen las iglesias. Bien. Y miren lo que ella dice, el director de la escuela nunca me habló de Dios. Ahora, ¿qué piensan ustedes del director de una escuela cristiana que nunca le habló a esa alumna de Dios? Pero miren lo que la china sigue diciendo. Pero yo conocí a Dios a través del director. ¿Qué les parece? El director nunca me habló de Dios, pero yo conocí a Dios a través del director. Se ha dicho, no recuerdo ahora quién lo dijo, se ha dicho, vive el Evangelio. Y si en algún momento tienes que decir algo de él, dilo. ¿Estoy yo en contra de que se repartan tratados?
¿Estoy yo en contra de que se testifique? No. Pero el testimonio más fuerte y el tratado más efectivo es la vida que articula los valores de la fe cristiana. Por ejemplo, el que trabaja en una factoría y a la hora del almuerzo él se va con un rinconcito con la Biblia, porque aquí el grupo de empleados se ponen a decir chistes sucios y cosas de eso, entonces se va y se mete con su rinconcito allá. ¿Pero qué hace? Que cuando el supervisor se va a tomar café, el tipo se sienta. Y cuando el supervisor viene, se pero en el lunch no se reunía a decir chistes sucios, él se rinconaba, ya se da cuenta. Y los que decían los chistes sucios trabajaban con el supervisor o sin el supervisor. Ah, Gerardo, te estás inventando cuentos e historias. Yo tengo 85 años de edad y por bruto que sea debo haber aprendido algo. Y yo estoy en la iglesia. Yo me reuní en una reunión de pastores que me invitaron a dar una serie de conferencias, un retiro de pastores, de una denominación de las que llaman históricas, que yo todavía estoy averiguando qué es lo que es eso. Pero ellos dicen que son históricas. Y yo me senté en el desayuno en una mesa, en el almuerzo en otra mesa, en la cena en otra mesa, para conocerlos a todos, conversar con todos. Y en una de las mesas que me siento, me dice un pastor: estoy solicitando una posición en la oficina central de la denominación. Lo tenemos ya todo conversado, ya todo está acordado. Nos falta solamente conversar sobre el dinero que me van a pagar. Porque en la iglesia donde yo estoy muy bien y yo por menos dinero no me voy de ahí para otro lugar. Ya en algunos lugares, lo que se llama el llamado de Dios, eso es anticuado, eso pasó a la historia, chicos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿El alcalde asiste a esa iglesia? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Me van a pagar la casa? ¿Me van a pagar un carro? ¿Me van a pagar esto? ¿Me van a pagar otro? Hay escuelas cerca hay buenas escuelas en ese pueblo para los hijos míos. O sea, el llamado, hoy ya eso es una cosa, el ministerio es un empleo como cualquier otro empleo y por eso se busca el mejor pagado. ¿Estoy inventando yo cosas? ¿Estoy inventando cosas? No, no estoy inventando cosas. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y sin nueva criatura no hay cristianismo. Ahora, por eso yo digo que hay cristianos en el cielo que nacieron de nuevo y no desarrollaron la nueva criatura, pero están en el cielo. ¿Pero saben por qué están en el cielo? Porque se murieron un poquito después de nacer. El ladrón en la cruz, ese no desarrolló la nueva criatura. Ese murió en el parto. Por eso que está en el cielo sin haber desarrollado la nueva criatura, porque se murió en el parto. Pero el que no se muere en el parto, el que crece, no el que crece, el que pasa unos años y no desarrolla una nueva criatura, se muere y al cielo no va. No importa que lleve 20 años en la iglesia, inclusive no importa ni que haya sido pastor, si no desarrolla la nueva criatura. Es decir, puede haber un cristiano en el cielo que nació de nuevo y no desarrolló la nueva criatura porque se murió en el parto. Por ejemplo,
personas. Yo fui capellán de una prisión militar y el trabajo particular mío era asistir a los que condenaban a muerte en esa prisión. El cura o yo, u otro pastor que había, eran los últimos que hablábamos con la persona que iban a matar. Cuando yo le decía al teniente, ya terminé, el teniente decía, preparen, apunten, fuego. Hubo personas que se entregaron al Señor en los últimos días de su vida. Un caso que recordaré siempre fue un hombre fornido, atlético. Yo fui a la celda porque yo los acompañaba de la celda al lugar de la ejecución. Voy a la celda y cuando abren la celda, le pregunto, ¿estás preparado para lo que viene? Y me dijo con una certidumbre absoluta, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tuvimos un momento de oración frente a los soldados que ya estaban preparados, una oración breve, y cuando yo dije amén, el hombre me abrazó y me dijo, allá nos veremos. Y lo mataron. Ese nació de nuevo, pero no le dieron tiempo a desarrollar la nueva criatura. Pero está en el cielo porque nació de nuevo. Pero el que nace de nuevo y no desarrolla la nueva criatura, no importa que se pase 20 años en la iglesia, allá no llega. Allá no llega. Ahora fíjense ustedes, les voy a leer pasajes donde tiene que ver con la nueva criatura y con el nuevo nacimiento. Dice Juan 14, 21, 23 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y en Mateo, el capítulo 7, versículos 19 al 23, dice, todo árbol que no lleva fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Un pasaje más. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Seguro que ustedes conocen el conflicto grande que hubo entre la epístola a los Efesios y la epístola de Santiago. Ustedes saben que la Biblia, algunas personas piensan que la Biblia la mandaron así como usted la tiene, el libro que usted tiene, que la mandaron envuelta en papel de regalo en correo especial. No. La Biblia duró mucho tiempo en llegar a ser lo que nosotros tenemos. Fueron manuscritos aislados que se fueron escribiendo y luego una junta de hombres seleccionó cuáles de esos documentos los había inspirado Dios y cuáles no los había inspirado. Se escribió más de un evangelio. Nosotros tenemos 3, pero se escribió más de un evangelio. Se escribió más de un apocalipsis. Nosotros tenemos uno solo. Se escribió más de uno. Fueron recogiéndolos y decidieron cuáles habían sido inspirados y cuáles no. Hubo facciones, así como hay ahora gente que piensa de una manera, hubo algunos que creían este sí, no, este no. La epístola de varios libros, yo les mencioné a unos amigos que uno de los libros que sufrió mucho para entrar fue el Cantar de los Cantares, porque algunos sabios judíos que trabajaban en el canon del Antiguo Testamento dijeron que ese libro no lo había podido inspirar Dios, porque ese libro, el género literario de ese libro pertenece a la poesía erótica oriental, y dijeron que Dios no podía inspirar eso. Entonces, por poco el libro no entra, pero hubo los que dijeron, no, es que ustedes no entienden. En el Cantar de los Cantares, el amado es Jehová y la amada es la ley, son símbolos. Y entonces se coló el libro y entró. Pero cuando vino la fe cristiana, dijo, este libro no lo inspiró Dios, porque ese libro habla de una poesía erótica. Pero entonces a uno se le ocurrió decir, es que ustedes no entienden, hermanos. El amado es Jesucristo y la amada es la iglesia. ¿Usted no ha oído decir eso en la iglesia? Entonces el libro pasó. Miren, hay que tener más imaginación que Julio Verne para ver a Jehová, a ver la ley, a ver a Cristo y a ver la iglesia allí. Cantar de los Cantares es un libro que habla de la sexualidad, del disfrute de un hombre y de una mujer en amor físico, sexual. Porque ¿quién fue el que hizo el sexo? Dios. ¿Quién juntó al hombre y a la mujer? Dios. La humanidad lo ha ensuciado y por eso hay tantas inhibiciones sexuales en el mundo de la iglesia. Porque se coló en el pensamiento de los católicos. Usted estudia, no le pregunte al cura Francisco de la esquina, que a lo mejor es un ignorante, pero vaya a la literatura clásica de la Iglesia Católica y usted va a ver, lea a San Agustín, por ejemplo. Y San Agustín, en una lucha que tuvo con otro hombre, discutiendo ideas, dice que el hombre que tiene intimidad con su esposa sin la intención de la procreación convierte a su esposa en una prostituta, al lecho conyugal en un prostíbulo y al suegro en un chulo. San Agustín tiene cosas bellísimas, pero San Agustín parece que fue víctima de lo que se llama pesimismo sexual griego. Muchos de los filósofos clásicos no tenían mujer, porque ellos pensaban que la pérdida de semen empobrecía el cerebro. Y habían algunos casos de muerte en la antigüedad que se atribuían al exceso del sexo. Entonces hay libros que costó trabajo, pero no, el Cantar de los Cantares habla de la legitimidad del placer sexual, siempre que se haga dentro de los parámetros que Dios ha indicado. Pero yo he sabido de cristianos que después de tener intimidad le piden perdón a Dios por su carnalidad. Y ahí viene por mala interpretación de la Biblia.
mala interpretación de la Biblia. La Iglesia Católica, usando lo que ellos llaman o llamaron ley natural, creyeron que era que Dios había hecho a la mujer para la reproducción, y por eso el placer sexual estaba prohibido en el pensamiento de la Iglesia. Entonces, ahora aquí, con Efesios y con Santiago, ocurre lo mismo. La gente que respaldaba que Efesios, la carta a los Efesios se incluyera en el canon, se basaban en el hecho de que esa epístola dice que somos salvos por gracia, no por obras. Y esto no de los hombres, sino de Dios, para que nadie se gloríe. Y dijeron, Santiago dice que uno se salva por obras. Por lo tanto, Santiago no puede entrar. Pero los que respaldaban a Santiago decían, no. La salvación es por obras. Entonces, si entra uno, no entra el otro. Tuvieron todo ese lío porque yo no estaba allí. Si yo hubiera estado allí, les hubiera explicado. Y no hubiera tenido todo ese problema. Porque es muy fácil. Yo no me explico por qué la gente lee y no entiende, chicos. Miren, las dos cartas las inspiró Dios, porque en Efesios Él dice que uno es salvado por su gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice, la salvación que recibiste por gracia la expresas a través de tu conducta, por obras. ¿Se dan cuenta que no hay conflicto? Dígame. ¿Pero qué viene primero? ¿Cómo? ¿Qué viene primero? ¿Las obras o la salvación? No, primero viene la fe, porque la mata no sale a menos que tú eches la semilla. Así es. O sea, tú siembras el grano, pero si dentro de cierto tiempo no hay una matita, se la comieron los pájaros la semilla. Amén. Entonces, antes de que nazca el árbol hay que poner la semilla. Entonces, por fe yo voy a Dios, Amén. le confieso mis pecados y le pido perdón, y Él me engendra como su hijo. Pero si yo nazco y no hay frutos, No naciste. se murió la semilla. La segunda pregunta, ¿verdad? Siempre ha creído, ¿verdad? Como dicen en inglés, you're saved unto works. You don't do works to be saved. Yo no sé por qué, pero no escucho a veces bien desde atrás ustedes. Dice en inglés, ¿verdad? Dice, you are saved unto works. Eres salvo para hacer obras. No haces obras para ser salvo. No. Las obras expresan su salvación. Amén. Amén. Las obras no salvan. Está claro. Las obras expresan que yo soy salvo. Amén. Porque el árbol, fíjense, no sé si ustedes han leído el caso donde Cristo maldice la higuera. ¿Recuerdan ese caso? ¿Por qué la maldijo? Fíjense, es muy interesante esto. El pasaje dice que no tenía frutos porque no era la época de los frutos. Entonces uno dice, ¿cómo va a maldecir una higuera porque no tiene frutos cuando no es el tiempo de que tenga frutos? ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Sí. Él la maldijo y dijo que no tenía frutos porque no era el tiempo de los frutos. Entonces, ¿es injusto? No, si uno tiene este dato. Y por eso digo que hay que estudiar la Biblia para entender. Es que la higuera daba frutos y después era que daba las hojas. Esta higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. Y una higuera que tenga hojas tiene que tener frutos. Porque las hojas vienen, los frutos vienen primero y las hojas vienen después.
Entonces, cuando esta higuera tiene hojas, está diciendo yo tengo frutos. Y cuando Cristo fue a buscar los frutos y no los encontró, la maldijo. ¿Capisce? Ahora sí tiene sentido que la maldijera sin tener fruto en la época que no es de dar fruto, chico. ¿Cómo la vas a maldecir? A mí eso de momento digo, pero esto es un problema, chico. Podemos verlo como apariencia, ¿no? Ese es el asunto, ahí está. Y las apariencias Dios las detesta. Como vamos a ver más adelante. Lo que está diciendo es que tú, si no tienes fruto, no eres cristiano. Puedes saltar, puedes oír, puedes ver visiones, puedes todo lo que tú digas, pero si no hay frutos, hay problemas. Miren ustedes entonces, ¿cómo es o qué es nuevo nacimiento y qué es nueva criatura? Nuevo nacimiento es esto, Juan 1, 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. El nuevo nacimiento es un acto fulminante de la gracia de Dios, en la que engendra a un hijo o a una hija. Sola gracia. No interviene ninguna otra cosa. Es un acto unilateral de la gracia divina, donde hace al hombre cristiano y a la mujer cristiana. Pero miren ustedes, la nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Gálatas 6, 15 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. O sea, en Cristo Jesús no vale lo que ustedes hacen en el culto, que cantan y leen la Biblia y predican y se bautizan y no. La nueva criatura. Fíjense que la circuncisión era fundamental para el mundo judío. Y él dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Eso es lo que vale. Bautizarse no te salva. Yo lo bauticé a los presos, a los que le hablé del Señor y recibieron a Cristo. No hubo tiempo para bautizarlos, no hubo tiempo para que dieran diezmo, para que dieran ofrenda, para que nada. Les hablaba y al poco los mataban. Pero la nueva criatura, si tú vives aquí un tiempo, la nueva criatura, es claro. Una pregunta. Ahora, ¿cómo se desarrolla la nueva criatura? ¿Cómo se desarrolla? Y ustedes van a darse cuenta que la ausencia de la nueva criatura es responsabilidad del magisterio de la iglesia. En Santiago ustedes leyeron que si alguno tiene necesidad de algo y tú no se lo das, le manda y le dice que vas a orar con él, no resuelves nada. Miren, yo he sido pastor de varias congregaciones y lo único que yo no he hecho siendo pastor es dar a luz por las hermanas de la iglesia. Es la única cosa que yo no he podido hacer como pastor, dar a luz por las hermanas de la iglesia. Yo he cuidado niños, una vez era pastor de la iglesia, la familia eran dominicanos, la esposa tuvo que ir a la República Dominicana, el marido se quedó solo con sus hijos pequeñitos, él trabajaba en la Kodak y venía de madrugada del trabajo, se iba a las 5 de la tarde, creo que era, y venía ya pasada la medianoche. Entonces yo fui a su casa y me quedaba, cuando él se iba para el trabajo, me quedaba con sus niños hasta que él viniera del trabajo. No tenía quien se los cuidara.
llamó una vez una señora, me dijo, pastor, Juancito y yo estamos con monga. Monga es los dominicanos le dicen a eso, un catarrón muy fuerte. Yo le dije, no te preocupes, que yo voy por allá. Y pasé por el supermercado, compré una gallina grande, compré vegetales, le hice una olla grande así de sopa de pollo, muchachos. Se la llevé para allá, puse el fogón, estaban en la cama los dos todos tiraditos así como muriéndose, muchachos. Llevé un plato de sopa a cada uno. Y les dije, y ahí en la cocina queda más para más tarde. Y me fui. Ni les leí Santiago, ni los ungí con aceite, porque esa gente, si yo le leo la Biblia, ni entienden lo que le estoy leyendo. Estaban desmayados, y me fui. Estoy en una reunión en Pensilvania de líderes, y cuando les digo esto de la sopa, se para uno y me dice, ¿dónde está la espiritualidad de lo que usted hizo? O sea, él lo que esperaba era que yo llegara con las manos vacías, pero con una Biblia negra grande y un poquito de aceite. Le leyera a Santiago, lo cogiera y me fuera. No dice Santiago que si yo hago eso no he hecho nada, chicos. Porque ¿qué es lo que esa gente necesita? Oración, unción, sopa, es lo que necesita. Pero ¿dónde está la espiritualidad de lo que usted hizo? Porque como yo no lo ungí ni leí la Biblia, chicos, pero es que si le leo la Biblia estoy perdiendo el tiempo, ni la entiende. Es como la persona que llega a las 2 de la mañana a su casa cansado, pero si no lee la Biblia no se acuesta, no se duerme. No, chicos, si tú vienes tan cansado, tírate en la cama y quédate dormido, que no leas el Salmo 91 esa noche. ¿Se dan cuenta? Dígame usted. Una pregunta. ¿Usted cree que ayudar a alguien es mejor ayudarlo con cosas realistas que con cosas espirituales? ¿Cómo? No te entendí. ¿Usted cree que para ayudar a alguien es mejor ayudarlo con cosas realistas, cosas materiales, que con cosas espirituales? Depende, si yo tengo... Ya, sonó la alarma. Depende, si yo tengo hambre, las cosas espirituales no me van a resolver nada. Lo que me resuelve es un plato de frijoles y tortillas. Ahora, si estoy en una lucha, no soy salvo espiritual. Ese es el asunto, hermano. Uno tiene que saber qué es lo que es la necesidad. Porque si hay una necesidad espiritual, no se resuelve dándole $50. Una necesidad espiritual se resuelve espiritualmente. Se le explica la Biblia, se ora por la persona, pero una necesidad material, o sea, tienes hambre y yo voy a decir, yo voy a orar por ti. No, chico, no ores por mí. Dame ahí una tortilla y frijoles, que es lo que yo tengo hambre. Yo sé orar. ¿Es clara la respuesta? Sí, separar las cosas espiritual y lo material, las cosas realistas, es lo que ocupamos en nuestras vidas y practicarlo. Eso es la cosa. Uno tiene que saber cuál es la necesidad. Gracias. Si es espiritual o si es material. Y aquí vamos a enseñar que yo no he tomado café. Y estoy desmayado.